Si alguien tiene algún inconveniente, por favor nos avisa. Bien, tengo abierto el archivo 1.1 de formato condicional. En el caso de que todos tengamos abierto, no sé, un dedito arriba, falta un minuto tal vez. Bien, perfecto. El formato condicional, ¿sí?, es una opción que tiene el Excel que nos permite dar formato, pero no de una manera manual como es la que yo estoy dando, ¿no? El acto de yo señalar, pintar, ¿sí?, tal vez poner las celdas, cambiar el tamaño y el tipo de letra, es un acto de dar formato manual. Pero para ciertas actividades, principalmente de control visual, donde yo quiero generar alertas que notoriamente me digan que algo ha pasado, se necesita el formato, pero condicional, dando condiciones específicas que nosotros decidamos en nuestra hoja de trabajo. Entonces vamos a ir explorando diferentes opciones, ¿sí? Vamos a ir a una velocidad media, yo voy a tratar de repetir un par de veces, ¿sí? En todo caso, no se preocupen. Ahora nos estamos asegurando de que esta grabación quede disponible en el sistema, ¿no? En caso de que tengan alguna duda. Sin embargo, si tienen alguna consulta, me interrumpen, me dicen, Raúl, tal cosa y paramos, no hay ningún problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar en esta hoja que cuenta con una serie de artículos de inventario, ¿sí?, aproximadamente 208 registros, y lo que vamos a hacer es colorear aquellos artículos de inventario que estén duplicadas en mi hoja de trabajo, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es seleccionar el rango en el cual quiero que se aplique esto, ¿no? Entonces, lo primero es, yo necesito que se aplique en la columna códigos, ¿sí?, pero no voy a señalar con el mouse, porque como ya son algunos registros y pudiesen ser hasta muchísimos más, la combinación correcta es aplastar la tecla Control, Shift, flecha abajo, o sea, Control, Shift, flecha abajo, y se va a ir directamente hasta el último de los registros de mi tabla. Una vez seleccionado el rango en el cual deseo que se aplique este formato condicional, nos vamos al menú Inicio, ¿sí?, nos vamos a la opción de estilos y la primera opción dice formato condicional, ¿sí? Señalamos formato condicional y al final dice nueva regla, ¿sí?, nueva regla. Aquí nos da varias opciones de aplicación de reglas, ¿no? Pero en este caso lo que necesitamos es aquella regla que aplica formato a aquellos duplicados o aquellos únicos, que es la penúltima, ¿sí? Aquí yo puedo escoger si lo que deseo es que se aplique a los duplicados o si se aplican a los únicos. Vamos a comenzar con los duplicados. Escojo la opción duplicado y determino el formato que requiero que sea establecido por Excel, ¿no? Entonces yo puedo escoger, por ejemplo, si es un tema de número, moneda, puedo escoger si es normal, cursiva,
También puedo hacer que se ponga una celda, que se marque una celda, un contorno, pero lo usual es solo aplicar relleno, porque lo que me interesa es que me alerte, es una alerta. Entonces yo quiero que se pinte de color rojo el momento que se identifique un duplicado, pongo aceptar y pongo aceptar. Entonces todas estas celdas que se pintaron de color rojo son duplicados, ¿sí? Obviamente por defecto, los que no se pintaron serían los registros únicos. Entonces, por ejemplo, quiero que se fijen un momento aquí, este código que está en la línea 17, ¿sí? Este no se pintó precisamente porque es un registro único, no es un registro duplicado. Entonces, a propósito, voy a copiar este código y lo voy a pegar en la línea 18. El momento que yo haga eso, se va a convertir en un duplicado. Y el efecto de eso es que se debe pintar de rojo, pero esto es automático porque quedó una regla establecida en ese rango. Entonces le pego aquí y el hecho de duplicarle, el Excel dice es un duplicado y le pinta, ¿sí? Lo que no pintó serían registros únicos. Entonces yo visualmente yo ya pude identificar cuáles son los duplicados de mi hoja de trabajo. Solo con un afán de ejercicio voy a aplicar una regla para que se pinten los únicos. ¿Y cuáles se deberían pintar? Los que quedaron en blanco. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a señalar mi rango, ¿sí? Voy a señalar mi rango, me posiciono en A2, posiciono Control Shift, flecha abajo, Control Shift, flecha hacia abajo. En este rango señalado pongo formato condicional, nueva regla, la penúltima que dice aplicar a únicos o duplicados, pero en vez de aplicar a los duplicados, voy a aplicar a los únicos. Y en vez de que se pinten de rojo, voy a escoger que se pinten de color verde. El momento que yo ponga aceptar, aquellas celdas que estaban en blanco se van a pintar de verde, ¿sí? Entonces, ahora tengo identificados claramente mis duplicados y mis únicos. Por ejemplo, el registro que está en la línea 2 y en la 3 es un duplicado, ¿sí? El momento que yo borre uno de los duplicados, se convierte en único. Y debería cambiar su color de rojo a verde, ¿sí? Entonces, borramos y cambió de rojo a verde porque ya no es un duplicado y es una forma de cerciorarme de que se están aplicando bien las reglas. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. No, ninguna, está clarito. Vamos a la siguiente opción, que son reglas en cantidades, ¿sí? Reglas en cantidad. En esta opción de aquí, nosotros tenemos igual una tabla de trabajo de artículos de inventario, artículos almacenados en una bodega, a los cuales le vamos a aplicar formato en base a los valores que tenga la cantidad física, ¿sí? Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es que aquellos que están en cero se pongan en rojo, ¿no? Tal vez pueda ser una alerta de que debo efectuar una reposición. Entonces, lo que voy a hacer es señalar, ¿sí? Mi cantidad física, me posiciono en F4, presiono Control Shift, flecha abajo, y en este rango donde deseo que se aplique, voy a formato condicional y aplico una nueva regla. Aquí dice aplicar formato a las celdas según sus valores, ¿sí? Aplicar formato a las celdas que contengan, ¿sí? Voy a optar por esta segunda opción, aplicar formato a las celdas que contengan, y necesito que dé formato, ¿sí? Aquel que sea igual a 0. Aquí escojo la opción igual a y pongo 0. De tal manera de que va a pintar solo los que han llegado a 0. Formato, escojo tal vez el naranja como una alerta, ¿sí? Aceptar, aceptar, ¿sí? Entonces, si ustedes se percatan, solo los que están en 0 se pintaron de naranja. Ahora,
podría suceder de que se hace un ingreso al inventario y este artículo que dice panel divisorio, ahora sube su stock a 15. El momento que sube su stock ya no se pinta, ¿sí? Porque ya no es cero. Entonces, el momento que doy enter, ¿sí? Se le borra, ya no deja de alertarme que está en cero, ¿sí? Si le vuelvo a poner cero, se vuelve a pintar de naranja, queda la regla aplicada. ¿Sí? Voy a aplicar más reglas, ¿sí? Voy a aplicar más reglas en base a los valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me podría interesar que se pinte de cierto color si es que están en un rango determinado las cantidades. Entonces, voy a señalar mi mismo rango, Control Shift, flecha abajo, inicio, menú estilos, formato condicional, nueva regla. Vamos a aplicar igual en base a los valores que contengan, ¿sí? Y aquí tengo bastantes opciones, ¿no? Por ejemplo, entre. Entonces yo puedo escoger que se pinten los valores que están entre un rango. El no está en entre es lo contrario. Puedo escoger que se pinten los valores que no están en un rango. Igual a es el que escogimos para usar que se pinte de cero. No igual a, podríamos haber escogido cero, pero ¿cuáles se iban a pintar? Todos menos el cero. El no igual a. Tenemos el mayor que y el menor que, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos podríamos escoger la opción entre y deseo que se pinten aquellos artículos que tienen un stock, una cantidad física que está entre 50 y 100. Y que esto se coloree de color azul. Aceptar, aceptar, ¿sí? Entonces, solo los que están entre 50 y 100 se pintaron, fíjense, 60. Los que están más de 100 no se pintaron, ¿sí? Los que están menos de 100 no se pintaron. Aquí está el 100, como estaba justo el 100, se pintó, ¿sí? Ahora, ¿cómo veo yo las reglas que he generado? Porque puedo tener muchas y pueden estar dispersas en la hoja, ¿no? No saber ni siquiera en dónde se están aplicando. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en formato condicional, la última opción es un administrador de reglas, que me permite a mí conocer las reglas que se están aplicando, ¿sí? Aquí me dice cuáles son las reglas que se están aplicando en la selección actual. Voy a repetir donde ingresé, ¿sí? Estoy posicionado en cualquier celda, ¿sí? En cualquier celda. Traten de no posicionarse en las celdas donde están las reglas, porque de cajón le va a decir ahí hay una regla, ¿no? Me voy a posicionar aquí en la primera celda, en A1. Me voy a formato condicional y escojo la última opción que dice administrador de reglas. Me sale que en A1 no hay ninguna regla, por eso no me muestra nada. Pero con esta opción de acá arriba, yo puedo decir qué reglas están en esta hoja y escojo esta hoja. Y me salen las dos reglas que creé. La amarilla, que pintaba a los ceros. La azul, que pintaba los valores entre 50 y 100. Si yo necesito borrar estas reglas, señalo y acá arriba tengo eliminar regla. O puede ser que yo necesite editarlas. Entonces, de igual manera, señalo y arriba dice editar y podía editar la regla. O también pudiese incrementar reglas. Voy a incrementar una regla, por ejemplo. Una regla que pinta los valores entre 0 y 50, entre 0 y 49, perdón. Nueva regla, ¿sí? Escojo la segunda, entre, que estén entre 0 y 40. Y que a estas las pinte de amarillo. ¿Sí? Entonces, perdón, el error fue que solo le apliqué a uno. ¿Sí? No escogí mi rango, entonces tengo que escoger mi rango en donde deseo que se aplique. ¿Sí? Y se pintaron los que están.
Si quiero ver cuántas reglas tengo aplicadas en mi hoja, no se olviden, me voy al administrador de reglas, me voy, cuáles están aplicadas en esta hoja, y tengo 4 ahorita. Entonces voy a eliminar una, ¿no? Esta de aquí, eliminar. Está duplicada. Aceptar, ¿sí? Entonces, esta es la manera de ir aplicando. Por favor, en esta columna G, apliquen con el criterio que ustedes deseen, ¿sí? Por ejemplo, podemos aplicar a todo lo que no sea cero. A todo lo que no sea cero. Entonces, hay varias formas. Podemos poner directamente a todo lo que no sea cero o a lo que sea mayor a cero. Entonces, por defecto, no se va a pintar el cero. Señalo mi rango. Apliquen con el criterio que ustedes deseen. Yo voy a hacer que se pinte todo lo que no sea cero. Entonces, pongo una nueva regla, ¿sí? Y voy a poner no igual a, ¿sí? Que mientras no sea cero, se pinte, ¿sí? No igual a. ¿Sí? Entonces, efectivamente, ustedes ven que todo lo que no es cero se pinta, porque escogí la opción no igual a. Por favor, irán guardando su hoja de trabajo, los avances, porque a la final esto se sube en el repositorio como sus registros en nuestra capacitación. ¿Sí? Bien. ¿Hay alguna duda o si no vamos a pasar a la siguiente hoja de trabajo? Ya. Vamos a la siguiente opción que se llama escalas de color. Las escalas de color se entienden, se interpretan como un termómetro, ¿no? Usualmente donde lo más caliente está rojo, lo más frío está verde, o la combinación de colores que ustedes deseen, pero hay extremos, ¿sí? Hay extremos antagónicos. Entonces, en esta columna D yo tengo aquí unos valores, ¿sí? En estos valores de aquí, yo quiero que visualmente, en un pantallazo, me dé una alerta de qué está bien y de qué está mal, ¿sí? Entonces, empleando la opción de formato condicional, nos vamos a esta opción que dice escalas de color. Y usualmente, la que más yo empleo es amarillo, perdón, verde, amarillo y rojo. ¿Sí? Donde verde estoy bien y en rojo estoy mal. Escojo esa opción y se aplica directamente. Se aplica directamente, ¿sí? Pero yo puedo cambiar la configuración que está usando el Excel para aplicar esto y determinar qué es verde, qué es rojo, qué es amarillo, ¿sí? A primera vista me pintó un verde, o sea, para el Excel este valor muy alto es un verde, es algo que está bien. Y estos que están en rojo les puso como que están mal. Aquí ya le cambió un poco el tono al rojo, le puso y les va cambiando, va mejorando, y en la función que mejora o desmejora, va cambiando también el tono. ¿Cómo cambio esa configuración del color? Señalo mi rango, ¿sí? Me voy a formato condicional, me voy al administrador de reglas, ¿sí? Señalo la regla que aplicamos, ¿sí? Y aquí tengo la opción que dice editar regla. Entonces aquí lo que se aplicó es una escala de 3 colores, ¿sí? Una escala de 3 colores, podrían ser también solo 2. Esta es una escala de 3 colores, ¿sí? Le pone rojo a lo peor, le pone verde a lo mejor y maneja un intermedio de 50. Entonces, yo podría jugar con este valor de aquí. Si le pongo 75, por ejemplo, ahora los amarillos van a tener un rango más hacia la derecha. Si le pongo 25, los amarillos van a tener un rango más amplio hacia la izquierda. Entonces aquí es donde yo puedo determinar eso de aquí. También puedo escoger por número, ¿sí? Y por ejemplo, decir, verde va a ser hasta los 8000. Rojo va a ser todo lo que esté por debajo de 1000. Por 1000. Y el punto medio va a ser los 5000.
Entonces estoy graduando los colores de la barra y en función de eso, cuando yo ponga aceptar, va a cambiar los colores que puso el Excel antes. No se olviden que esos colores los puso en base a otra regla, en base a percentiles. Entonces pongo aceptar, aceptar. ¿Sí? Aquí le puso casi todo rojo, pero ya me aparecieron dos verdes, ¿sí? Porque están sobre los 10,000. Este que ya está entre amarillo y verde, ¿sí? Los amarillos, pero cambió mi criterio, ¿no? Entonces uno puede jugar eso en base a lo que necesite que sea identificado como importante o menos importante, de acuerdo a la situación. Entonces, esta es una escala de colores, ¿sí? Es una escala de colores. Puede cambiar también de la siguiente manera, con el administrador de reglas, voy a modificar la misma regla. Pero en vez de escoger escala de 3 colores, voy a escoger barra de datos. ¿Sí? Pongo aceptar, aceptar, y me puso estas barras de datos, ¿no? Entonces, la más grande le pintó, las otras les puso diferentes tamaños de barra. Eso también se puede configurar de la misma manera, ¿sí? Pero en el caso particular de aquí, era explicar el tema de las escalas de color. ¿Estamos hasta ahí tal vez? ¿Alguna duda? Bien. Vamos a avanzar a la siguiente hoja, que es el conjunto de iconos. ¿Sí? Déjenme borrar estos de aquí, sin relleno. El conjunto de iconos es una serie de símbolos que visualmente también me alertan cómo se está comportando una celda o varias celdas, ¿sí? Varias celdas. Es muy visual, he visto que utilizan bastante cuando la gente de calidad, cuando da seguimiento a sus indicadores, utiliza bastante. Lo que vamos a hacer es señalar los datos de esta matriz de doble entrada, ¿no? Vamos a señalar el rango de datos, vamos a formato condicional, y esta opción de aquí dice conjunto de iconos. Entonces aquí tenemos varias opciones, ¿no? Tenemos las flechas a colores, flechas en grises, semáforo, banderas, tenemos cuartiles, y también este símbolo como de Wi-Fi que está en la parte inferior. Entonces en la parte de aquí yo voy a aplicar usualmente el más común, suele ser este de aquí. ¿Sí? Usualmente hacia arriba estamos bien, diagonal así ya estamos desmejorando, cuando estamos así no hemos tenido cambios, ¿sí? Ya estamos desmejorando cuando estamos así, y ya estamos flecha abajo, ya estamos mal. Entonces voy a escoger esta opción de aquí, ¿sí? Y fíjense que se aplicaron. Nuevamente Excel aplicó, pero con una regla que él conoce. Yo no sé cómo está aplicando Excel, ¿sí? Aquí le puso a este 95, 92, les puso apuntando hacia arriba. Aquí le puso 53, 50 apuntando hacia abajo. Veamos qué está aplicando Excel. Entonces, señalo mi rango. Me voy a formato condicional, administrador, administrar reglas, y aquí aparece la regla que me aplicó el Excel. Voy a presionar editar regla, y aquí me dice, ¿sí? Esto es importante antes de avanzar. Está aplicando de una manera porcentual, es decir, a los que están por encima del 80% les está poniendo flecha hacia arriba. Los que están entre el 60 y el 80 le está poniendo flecha así. En los que están entre el 40 y el 60, flecha plana. Pero puede que a mí no me interese que sea porcentualmente. Puede ser incluso un poco más complicado de interpretar. Entonces, lo que vamos a hacer es una aplicación numérica en base al número que está en la celda. Entonces, a todos le pongo número, ¿sí? Perdón. Y para mí va a estar en verde todo lo que esté sobre el 90. Va a estar en diagonal, así, todo lo que esté en menor a 90 y superior al 80.
Va a estar en flecha plana lo que esté entre el 70 y el 80. Va a estar en diagonal hacia abajo lo que esté entre el 60 y el 70. Y todo lo que esté por debajo del 60 va a ser flecha roja. ¿Sí? Todo lo que... Ustedes pueden poner la configuración que deseen. Ponemos aceptar, ¿sí? Y aceptar, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, efectivamente lo que está sobre 90 son flechas verdes. Los que están entre 80 y 90 son flechas diagonales hacia arriba. Alguna flecha plana aquí entre 70 y 80, fíjense en esta celda de aquí, ¿sí? Entonces, esos fueron los criterios para que se ponga el icono. ¿Qué es lo importante aquí? Esto es dinámico, cambia el valor de la celda y cambia el icono. Eso es lo que más importante que hay que entender aquí. Entonces, por ejemplo, en esta celda que estoy coloreando de amarillo, ¿sí? Ahorita tengo una flecha hacia arriba porque está en 95, pero si aparece el valor de 15, automáticamente debe aparecer una flecha hacia abajo, ¿sí? Entonces, efectivamente, vuelve a aparecer 95 y flecha hacia arriba. Entonces, se ajusta al contenido de la celda, el comportamiento del icono. Lo que tengo acá abajo, ¿sí? Son los mismos valores, pero por favor apliquen el icono que ustedes deseen. Por ejemplo, aquí yo voy a aplicar ese que me gusta a mí, que es del Wi-Fi. Nueva regla, perdón, no es por ahí. Conjunto de iconos. Y voy a escoger este de Wi-Fi, que tiene 4 barras, ¿no? 4 barras. ¿Sí? Entonces ustedes ven que me aplicó. Si ustedes quieren ver con qué criterio es 4 barras, con cuál es full señal. Por ejemplo, estos son full señal. Y este de aquí está con nada de señal. ¿Con qué criterio aplicó eso? Tendrían que ir a formato condicional, administrar reglas, señalo mi regla que está aplicándose ahí y la edito. Nuevamente todo se está aplicando porcentualmente. Yo podría aplicar por número, ¿sí? Y aquí escoger los valores en los cuales necesito que se ponga el icono. Se aplicó de acuerdo al criterio que yo establecí. Igual, en la última opción, por favor, apliquen el que ustedes deseen, ¿sí? Con cual quieran familiarizarse, ¿no? Por ejemplo, aquí hay las estrellitas, los relojes, ¿sí? Raúl, Claro, Marcos. hay una pregunta de Andrea Murillo sobre cómo, o sea, obtener la opción editar regla de formato. Ya. Ahorita yo apliqué reglas en todas estos rangos. Voy a editar esa regla, que entiendo cuál es la pregunta, ¿no? Entonces, tengo que pararme donde haya una regla, porque si me paro, por ejemplo, en este rango de aquí, en este rango no hay regla. Entonces, cuando yo voy acá, formato condicional, administrar reglas, no me sale ninguna. Entonces, ahí lo que tendría que hacer es, aquí donde dice, en vez de selección actual, poner esta hoja. Y me van a salir todas las reglas que están en esta hoja, que son las que apliqué. La de las flechas, la del Wi-Fi y la del relojito. La otra opción es directamente donde están aplicándose las reglas, ¿sí? Formato condicional, administrar reglas. Me aparece esta regla y aquí está el botón que me permite editar. No sé si esa era exactamente la pregunta. Andrea, perdón. Sí, sí, Raúl, muchísimas gracias, sino que aquí me salía diferente, tal vez porque estoy con una compu media rara, pero chévere, muchas gracias. No se preocupe, las órdenes. Bien, entonces, si no hay otra consulta, vamos a pasar a la siguiente hoja de trabajo. ¿Hay alguna duda tal vez? Bien, vamos a pasar a la siguiente opción, ¿no? Porque se llama mini gráficos. Pero...
Ya. Esta opción no está como tal dentro de lo que es formato. Más bien es una interpretación mía que podría ser usada de una manera similar, ¿sí? Aquí yo tengo productos y una evolución en meses. Quisiera de cierta manera que visualmente ver cómo está el comportamiento. Supongamos que eso es el gasto en papas, gasto en col, ¿no? Visualmente cómo está el comportamiento. Entonces, voy a señalar las papas, ¿sí? Me voy a ir a formato condicional, que es lo que acabamos de ver, conjunto de iconos y voy a poner las flechitas, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, en enero flecha verde, en febrero desmejora, en marzo desmejora, en abril desmejora, y en mayo y junio desmejora más. No tuve que fijarme en que es 1800, ¿no? O sea, solo las flechas ya me dan esa opción de ver que estoy hacia la baja. Hay una opción también que se puede utilizar para esto, que son los mini gráficos. Entonces, vamos a señalar el rango, ¿sí? Donde vamos a aplicar el primer mini gráfico 1. Nos vamos a insertar, ¿sí? Al lado de gráficos, tenemos más a la derecha mini gráficos. Tenemos tres opciones, tenemos en línea, tenemos en columna y tenemos en pérdidas de ganancias. Pérdidas de ganancias se utiliza cuando tenemos valores en negativo para que se grafiquen en la parte inferior. Entonces, yo lo que voy a aplicar es el de líneas. Me dice, ¿dónde está el rango de datos? Entonces voy a poner el rango de datos. El rango de datos está aquí. En esta vez no voy a coger con el total. Y pongo aceptar, ¿sí? Entonces se pusieron estas líneas. Estas líneas no es que se borran con suprimir, ¿sí? Esas líneas quedaron ahí en la celda. Y se ajustan al tamaño de la celda. Yo le puedo hacer a la celda muy grande, ¿sí? Muy alta. Y la línea se ajusta al tamaño de esa celda. O puedo hacerlo muy chiquitita, que ya sería media inútil. Pero en resumen, si ustedes se fijan, lo que aquí me estaba dando con iconos, el mini gráfico me está mostrando también la tendencia. Fíjense en el primer mini gráfico. Es una línea que está en tendencia hacia la baja. Precisamente como los iconos están mostrando aquí tendencia hacia la baja. En los otros también sería de interpretar cuál es el comportamiento, pero a la final no es nada más que una ayuda que visualmente me dice cómo se están comportando mis datos. Visual, totalmente visual. Porque aquí podría tener un caso como este, creo que aquí sería más notorio. ¿Sí? Sí, en un caso como este, yo ya identifiqué un dato aberrante inmediato, porque tengo un pico descomunal. Entonces yo ya digo aquí, voy a analizar porque aquí tengo un dato aberrante. Entonces, y aquí está mi 150, ¿sí? Tengo un dato aberrante, solo viendo el mini gráfico. Hablando de una opción de uso. Voy a hacer acá la misma configuración, pero ya no voy a aplicar la línea, voy a aplicar las barras. Entonces, señalo mi rango, me voy a insertar y ahora voy a aplicar el mini gráfico que se llama columnas. El rango donde están mis datos es este de aquí. ¿Sí? Aceptar. Ahora, ¿cómo se borra un mini gráfico, no? Antes de llegar a eso, están expresando lo mismo, solo que aquí está en línea continua y acá está en barras, pero el comportamiento es el mismo. Ya depende de cada quien cómo quiere usar. Si yo deseo borrar el mini gráfico, porque recuerden que no se borra con suprimir, no es que está como texto en la celda, es con clic derecho, mini gráficos, y aquí dice borrar mini gráficos. ¿Sí? Entonces ahí se van a borrar, se borró, ¿sí? Por favor, quiero que apliquen mini gráficos en esta sección inferior, pero esta vez cojan el total, ¿sí? Cojan el total. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar aquí en líneas, insertar, líneas, el rango de mis datos, solo que esta vez voy a coger con el total, aceptar, y agrego al último ese piquito que representa la subida al total, ¿no?
Acá voy a hacer lo mismo, pero en barras. Cogiendo el total. ¿Sí? Se olviden que esto se ajusta, ¿no? Si yo le hago más chiquito la celda, el mini gráfico se hace más chiquito. Irán guardando. ¿Alguna duda tal vez? Estas son las opciones más simples de dar formato condicional. ¿Sí? Ahora vamos a continuar con el formato condicional, pero ya vamos a aplicar un poco un nivel adicional que es sumarle formulación. ¿Sí? Sumarle formulación. Entonces, eso está en el siguiente archivo de trabajo que está en la plataforma de Justo a Tiempo, que es este de aquí. El 01.2 formato condicional fórmula. ¿Sí? Por favor, descarguen ese. ¿Sí? Y también nos descarguen este. ¿Sí? Nosotros nos quedamos el día jueves, más o menos hasta el 50-60% de este archivo número 2. Entonces, con ustedes también vamos a avanzar hasta el, más o menos el 50-60% de este archivo número 2 y quedaríamos igualados a lo que vimos el día jueves. Entonces, por favor, bajen también este archivo que es el 1.2, formato condicional fórmula. Por favor, vamos a la primera hoja que se llama simple. Bueno, simple, ¿sí? Aquí también tenemos una hoja donde un grupo de vendedores por localidad, por sucursal, perdón, han tenido sus sueldos, sus bonificaciones y un total a pagar. Si ustedes se fijan, la principal diferencia entre lo que voy a hacer ahora y lo que hicimos hace un instante es que yo quiero que se pinten en esta celda aquellos totales a pagar que son inferiores a $1,500, por ejemplo. Entonces hacemos un formato condicional. Control Shift, flecha abajo. Así hubiéramos hecho nueva regla de acuerdo a sus valores. Aquellos que son menores que 1,500. Que estos se pinten de morado. Y ustedes ven efectivamente que todos los que son inferiores a 1,500 se pintaron de morado. Pero yo no quiero que se pinten estas celdas. Yo deseo que se pinten las celdas de acá. ¿Sí? En base a los valores que están acá. Entonces vamos a tener que hacer una personalización adicional. Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? Que se pinten celdas de esta zona de por acá en base a los valores que están acá. Porque lo que hicimos hace un rato pinta sobre sí mismas. Pinta sobre sí mismas. Ahora quiero que se pinte por acá. Entonces vamos a aplicar una regla. Vamos a señalar el rango. Ustedes pueden señalar hasta donde deseen. Yo voy a señalar hasta aquí, hasta categoría. ¿Sí? Y ahí hasta el final. Control Shift, flecha abajo. Control Shift, flecha abajo.
ponemos inicio, estilos, formato condicional y ponemos una nueva regla. Pero la nueva regla que vamos a poner ahora la vamos a aplicar con esta última opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas. Entonces, esa es la que vamos a aplicar. Se comienza siempre con el signo igual, ¿sí? Siempre con el signo igual. Señalamos en dónde está la primera celda a la que queremos que haga referencia. Entonces, esta está aquí en M. ¿Sí? Si ustedes se fijan, pone con doble string, el símbolo de dólar es el string, y genera un bloqueo absoluto. Ya vamos a ver esto poco a poco. Pero este es un bloqueo que no necesito, porque yo necesito que se aplique en base a todos los valores de la columna M. No solo al M2, que quede fijo y congelado a M2, a M2, a M2, que dice 1314. Yo necesito que se vaya moviendo. Entonces, eso a mí lo que me obliga es a borrar el string que está antes del 2. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, dejando solo el string antes de la M, se congela la columna M, pero no se congela la fila. ¿Sí? No queda bloqueada esa referencia. Entonces, vamos a hacer un bloqueo semi-relativo o semi-absoluto. ¿Sí? Este valor de aquí debe ser menor o igual a 1500. ¿Sí? Y voy a escoger el mismo morado que escogí hace un rato en la otra condición. ¿Sí? ¿Qué va a pasar el momento que yo ponga aceptar? Se van a pintar las celdas que están entre A e I. Está por acá a la izquierda. En base a los valores que están en la columna M, por acá a la derecha. Y deberían ser los mismos, ¿no? Porque estoy aplicando la misma regla. Pongo aceptar, ¿sí? Y si ustedes ven, se pintaron de morado. ¿Qué pasa si este valor que estoy señalando aquí en M2 ya no es 1300? Ahora es un valor superior a 1500, porque ¿cuáles se están pintando? Se están pintando los inferiores a 1500. Le voy a poner 1800. Deja de cumplir la condición y se deja de pintar, ¿sí? Mi fila, ¿sí? El momento que nuevamente desciende de 1500, bueno, 1500 hacia abajo, ¿está bien? Se vuelve a pintar, ¿sí? 1499. Esta regla está sin el igual. Entonces, esta es la opción, ¿sí? Ahora, vamos a hacer algo muy similar, ¿sí? Pero ustedes sí se dan cuenta que yo no puedo estar creando un montón de fórmulas o entrando cada momento a editar mis condiciones. No sería tan útil. Entonces, lo que yo sí puedo tener es una celda donde las condiciones se referencian a esa celda. ¿Qué quiero decir? Vamos a la siguiente hoja, por favor, que dice simple dependiente. Aquí yo le puse a pintar. Primero voy a borrar. Tengo aquí ya aplicadas las reglas del jueves. Administrador de reglas. Esta hoja. Eliminar. Eliminar. Ya. Yo quiero que... Yo puedo cambiar los valores de aquí. Por ejemplo, aquí puedo poner 1500, puedo poner 1000. Cualquier valor en esta celda de aquí. Tal vez ustedes no tengan esto, ¿sí? Por favor, solo pónganle a pintar, ¿sí? Aquí en la zona M2. Aquí vamos a poner valores y en base a los valores que pongamos de aquí, deben irse pintando o resaltando lo que yo necesite. Entonces, para eso, ¿sí? Voy a señalar toda la tabla. Vamos a señalar todo nuestro rango, es Control Shift
flecha abajo, y aquí tenemos inicio, estilos, formato condicional, nueva regla, escogemos la última opción que es para aplicar con fórmulas y ponemos igual. Comenzamos con el igual siempre. Igual. Señalo M5, pero no se olviden que le borro el segundo string porque no quiero un bloqueo absoluto, quiero que sea para todas las filas que están en M, ¿sí? Y esto debe ser, si es que me interesa, menor o igual, o podría ser mayor o igual. En este caso voy a hacer un ejercicio con el menor o igual, al valor que esté puesto en M2 y señalo M2. Pero este M2 sí le voy a dejar con los doble strings, tanto en la columna como en la fila, porque necesito que sea un bloqueo absoluto. Que todo lo que esté referenciado sea a M2, a M2. O sea, todo se va a comparar contra M2. ¿Sí? Establezco el formato que necesito. Pongo aceptar. ¿Sí? Vamos a poner un valor. Por ejemplo, voy a poner 1500. ¿Sí? Y se pintaron todos los valores inferiores a 1500. Probemos con 3000. Se pintan todos los inferiores a 3000. Por favor, hagan la prueba. Es la manera de validar que estamos estructurando bien las condiciones. Está bien. Disculpa, ¿era menor o igual a cuánto era? ¿1800 o 1500? Ya, les repito, verá, mi fórmula no le puse ningún valor numérico. Es menor o igual al valor a M2, pero con un string antes de la M y un string antes del 2. En este ejercicio no le puse 1500. En el primero sí, en la hoja anterior sí. Listo, Pero listo, ahora ya. le puse que todo lo que yo le ponga en M2, por eso yo estoy jugando con M2 y están cambiándose las pinturas de las filas. Si yo Sí, le ya me pongo, salió, sí. perfecto. Aquí, pruébenle, por favor. Tienen que irse coloreando. ¿Sí? Irán guardando. Un ratito. Sí, sí sale. Bien. Vamos a... ¿No hay alguna duda? ¿Funcionó a todos, tal vez? Si es que a todos nos funcionó, por favor, vamos a la siguiente, que se llama combinado y. Combinado y. Ya. Solo una pregunta. Claro. Ya, ok, una vez que hacemos esto del formato condicional, ¿es posible ponerle, no sé si me ocurre, un filtro para que no solamente te pinte los verdes, sino que como veo que son más de algunas líneas, más de 300, 400 líneas, no tengas que estar bajando para ver cuáles son? ¿Se puede poner un filtro que te agrupe solamente las pintadas o no? Ya, me regreso a la hoja que estuve trabajando, ¿no? Aquí voy a poner 1500, ¿sí? Entonces, No, es en la otra hoja la que dice simple dependiente. sí, estoy ahorita en simple dependiente. Aquí le puse 1500 solo para que haya... Ahí. Sí. A mí lo que me interesa son las verdes ahorita, ¿no? Ya las que no se pintaron se supone que no son de... Ajá, Entonces, lo que puedo hacer ahorita, así es. voy a poner un filtro, ¿sí? Ujú.
Y como todas las como está pintado de A hasta M, perdón, está pintado desde A hasta M, en cualquiera de estos, no importa en cuál, ¿sí? Aquí usted tiene que ordenar filtrar por color. Ujú. Ay, Y y tiene el verde. Ahorita solo hay verde. Verde y transparente. Entonces usted puede filtrar por verde o puede filtrar por transparente. Entonces voy a filtrar los verdes que se pintaron. Y usted ve, me dejó solo los que me interesan. Ahora yo puedo cambiar esta condición de acá arriba, ¿no? Pongo 2000. Ahora sí. Vuelvo a actualizar mi filtro. mm, Me deja solo los verdes. ¿Sí? ya, ok, gracias. De nada, las órdenes. Entonces vamos a avanzar en la tercera hoja que se llama combinado. ¿Sí? Nosotros tenemos opciones lógicas, o sea, que nos permiten hacer una evaluación lógica, o sea, una comparación. Las principales funciones lógicas de Excel son sí, no, y o sí punto error. ¿Sí? Nos Ujú. permiten comparar. Entonces son muy importantes. ¿Sí? Entonces aquí les voy a mostrar, por ejemplo, qué hace una función, ¿no? Aquí tengo 1, 1, 2, 2. Tengo 4 valores. ¿Sí? Y voy a preguntar al Excel si este es igual a este. ¿Cómo le pongo al Excel eso? Le pongo igual, esto es igual a esto. Está preguntando si O10 es igual a O11. Yo les Ujú. pregunto, 1 es igual a 1, el Excel me responde verdadero. ¿Sí? Sí. Ahora aquí voy a preguntar si esta celda de aquí, que es O11, es igual a esta celda de aquí, que es igual a O12. ¿1 es igual a 2? No. Entonces Excel responde falso. Bueno, aquí estoy preguntando si el valor de O10 es igual a O11. Como hay dos unos, la respuesta es verdadero. Pero en cambio acá le estoy preguntando si este valor de aquí es igual a este valor de acá. O sea, si 1 es igual a 2 y por eso me responde falso. Entonces, en base a este tipo de respuestas, que también se obtienen con estas condiciones lógicas de aquí, se pueden hacer muchísimas cosas en Excel. Ahora vamos a aplicar un formato condicional, ¿sí? Pero en base a los valores que nos den unas condiciones, ¿sí? Ahora, vamos a entender la principal diferencia entre I y O. I es un operador lógico que nos permite preguntar si varias condiciones se cumplen. O sea, tienen que cumplirse todas, ¿sí? En cambio, el operador O no funciona así. Por ejemplo, yo voy a ganar una variable si es que este valor de aquí es mayor a 1500 y esta categoría es mayor que A. Perdón, es A. Estoy uniendo eso con I. Es decir, tienen que cumplirse las dos. No es opción la una o la otra. Este valor mayor a 1500 y esta categoría A, por ejemplo. Una que no se cumpla, no me va a dar el resultado falso. En cambio, el operador O no, puede ser mayor a 1500 o categoría A. Una de las dos que se cumpla y va a funcionar, ¿sí? En este ejercicio lo que vamos a utilizar es el operador I. Tienen que cumplirse todas. Entonces vamos a establecer un criterio. Por ejemplo, que este valor de aquí, ¿sí? Que este valor de aquí sea mayor a 1500, ¿sí? Y que la sucursal sea de Piura, por ejemplo. Vamos a ver. Esas celdas se deben pintar, las que el valor sea mayor de 1500 y la sucursal sea de Piura.
Entonces vamos a señalar nuestro rango que nos interesa. Señalé todo mi rango. Nos vamos a formato condicional, nueva regla. Escogemos la última opción que dice utilice una fórmula y vamos a escribir la fórmula. Comenzamos siempre con el igual. Este valor de aquí, no se olviden que hay que borrar el segundo string, ¿sí? Debe ser mayor o igual, por ejemplo, a 1500, ¿sí? Estoy olvidando algo importante, que es el operador lógico. El operador lógico va al inicio, es y. Y enseguida abro paréntesis. Y la fórmula va dentro de los paréntesis. Y esto de aquí corresponde a la primera condición. Voy a poner dos condiciones. Pongo punto y coma, ¿sí? En mi computadora yo separo con punto y coma. Tal vez en sus computadoras tengan una configuración regional diferente y es con comas. Y la categoría, ¿dónde tengo la categoría? La categoría la tengo aquí, perdón, no es la categoría, es la sucursal. La sucursal está aquí en F2 y borro el segundo string, no se olvide, porque quiero que sea fijo. Esto de aquí debe ser igual a Piura. Pero no se olviden que cuando yo escribo texto, de cualquier manera que escriba texto dentro de una formulación en Excel, siempre va entre comillas. Entonces ustedes ven, la palabra Piura la pongo entre comillas. Entonces yo puse dos condiciones en esta fórmula. La primera es que el total a pagar debe ser mayor o igual a 1500, ¿sí? Y que la sucursal sea Piura. Las dos condiciones estoy poniendo en la misma fórmula. Y este operador lógico que puse al inicio y evalúa que las dos se cumplan. Una que no se cumpla no va a pintar. Para pintar deben cumplirse las dos. Si hubiera utilizado el operador O en vez del operador I, ahí no importa. O se pinta porque cumple la una o se pinta porque cumple la otra. Pero aquí no es O, es el operador I. Las dos deben cumplirse. Establecen el formato que desean. Ponemos aceptar, ¿sí? Entonces, fíjense que se pintan, ¿sí? Las de Piura. Acá hay una de Piura que no se pinta. ¿Ve? ¿Por qué no se pinta? Porque ni el total a pagar, perdón, porque el total a pagar es menor que 1500. Por eso no se pintó, está aplicando bien la regla. ¿Habrá otro de Piura? Sí, aquí hay otro de Piura y efectivamente está menos de la regla, ¿no? Entonces, ¿qué está evaluando? Que sea de Piura y además de eso tenga un valor. Sí, Esteban. Raúl, consulta. ¿El operador lógico puede estar en mayúsculas o en minúsculas? Eso es independiente. Y también puede incluir varias categorías, o sea, no solamente dos. Podría poner a 3, 4 las que yo necesite para que me determine cuáles son las celdas a pintar, ¿correcto? Sí, Esteban. La primera parte de tu pregunta es independiente si es mayúsculas o minúsculas. En la segunda parte me parece que son hasta 254, no estoy seguro, condiciones que podrías poner en el I. Perfecto, muchísimas gracias. En la condición que pusiste, sí pusiste, abriste paréntesis o no, porque solo vi el paréntesis de que cerraste. Ya. Siempre se cierra, Luis, siempre se cierra. Aquí le muestro nuevamente, entonces aquí está el paréntesis con el que se cierra. Correcto. Sí, ¿Y siempre abriste? y le abrí después del operador I. Ah, ya. Ese es el que me faltaba. Listo. Bien. Creemos otra regla, ¿sí? Creemos otra regla. Definámosla primeramente. Por ejemplo,
Tenemos área, tenemos áreas, sucursales, categorías, fechas de ingreso. Probemos aquellas que tengan un valor superior a $2,500 en su total a pagar y que correspondan a una categoría A, por ejemplo. Correspondan a la categoría A. Pues, nuevamente, formato condicional, nueva regla. Vamos a aplicar por fórmula. Escribimos la fórmula siempre con el símbolo igual. Que esta celda M2, me olvidé del operador I, ¿sí? Me olvidé del operador I, y abro paréntesis. Borro el segundo string, M2, sea mayor o igual a 2,500, punto y coma. La segunda condición, que la categoría que está aquí en I2, borro el segundo string, sea igual a A. No se olviden que el A está entre comillas, cierro paréntesis, ¿sí? Establezcamos un formato. Repito la fórmula, comenzamos con el igual, el operador I, M2 con un string solo antes de la M, no después, no del 2, mayor o igual a 2,500. Punto y coma. El string I2, ¿por qué I? Porque en I tengo categoría, que es lo que me interesa ahora filtrar, igual a la categoría A. Pero A estoy colocando entre comillas y cierro paréntesis. Pongo aceptar. ¿Sí? Parece que solo había escogido como rango M, entonces por eso no se pintó toda la fila. Entonces voy a editar eso. Necesito que se aplique todo. ¿Ahí los verdes? Aquí hay un error. No sé si se fijan que se está pintando este también. Y no es categoría A. Voy a revisar qué sucedió aquí, porque no está pintando. Mira, fíjense, aquí está pintando el C.
Tengo un error por aquí. Bien. Yo voy a revisar ese error. Mañana creo que nos vemos nuevamente ya para continuar. Hasta aquí nos quedamos con el grupo anterior. De aquí en adelante vamos a aplicar un combinado ya no con I, sino con O. Y aquí vamos a aplicar un combinado dependiente. El día de mañana, luego de eso, tendrán por favor descargado el tercer archivo que se llama 1.3 validación de datos. Vamos a aplicar la validación de datos y si nos da el tiempo vamos a hacer una pequeña macro. Entonces, hasta aquí vimos con el grupo anterior el día jueves. Yo voy a revisar eso para mañana, ese problema. No sé si tengan alguna consulta, tal vez no solo necesariamente respecto a lo que vimos, sino en el curso en general, que necesiten que les solventemos. Raúl, solo un comentario. Me parece que se generó el problema porque había un string de más. Si se fijan en eso, creo que por ahí estaba el inconveniente nada más. Les reviso. Bueno, creo que le borré. Justo ahí, se estaba yendo el A2. ¿Usted sí le corrió? Sí, funcionó bien. Tienes razón. Ahí sí todas las A se pintaron con valores mayores a 2500. Entonces, gracias por la observación. Esta es la fórmula, ¿no? El operador RI, abro paréntesis, M2, o sea, donde está total a pagar, debe ser mayor o igual a 2500, punto y coma. I2, donde está la categoría, es igual a A, entre comillas. El string solo estoy poniendo antes de las columnas, antes de I y antes de M. Entonces, así estaría la aplicación. Y ahí es correcta.